amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos un programa dedicado a los más jóvenes. Tenemos dos propuestas literarias muy interesantes y vamos a hablar con sus autoras hoy a través de Zoom. Vamos a hablar con la primera, que es Mónica Rodríguez, que ha escrito este libro Más valiente que Napoleón, que es el premio SM del Barco de Vapor 2023. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por acudir a través de las nuevas tecnologías a estar con nosotros un ratito en el programa. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Bueno, Más valiente que Napoleón. Cuéntanos, ¿qué es lo que propones a los jóvenes? Es un libro en el que, bueno, todo gira alrededor de María Spelterini, que fue la primera y la única mujer que cruzó las cataratas del Niágara en la cuerda floja en el 1876. Y a partir de ahí, bueno, hay una historia del circo del siglo XIX en el que hay unos personajes muy tiernos y muy estrambóticos también, que van a ayudar junto con el tío Lau y su sobrina Nicoleta a María Spelterini a hacer esa gran hazaña. María Spelterini, que existió de verdad. Sí, efectivamente, la historia que yo cuento es ficción, pero María Spelterini y esa proeza de cruzar las cataratas del Niágara en la cuerda floja en el 1876 es absolutamente cierta. Por eso a mí me fascinó esta historia y bueno, pues me puse a escribirla. Bueno, y al final ha sido ganadora de este premio Barco de Vapor, que no es cualquier cosa, porque, bueno, aunque tú tienes muchos premios ya en tu haber, pero bueno, el Barco de Vapor siempre es algo como muy, pues como literatura infantil, literatura juvenil, pero es como el estandarte, ¿no? Sí, yo creo que sé que es uno de los mejores, si no el mejor premio de literatura infantil en España. Y yo llevaba muchos años presentándome a este premio, no sé si 14 veces por lo menos. Fui finalista en varias ocasiones y este año pues lo conseguí con este libro y te puedes imaginar la gran emoción, ¿no? Creo que es un premio a no rendirse, al entusiasmo, al seguir ahí, ¿no? Todos los días con ganas de escribir y bueno, pues con constancia y pasión. Porque además tú no te dedicabas a la escritura, ¿no? Tú diste un giro a tu vida, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mi camino no era ser escritora, era ser científica. Yo estudié físicas, hice un máster de energía nuclear, estuve 15 años en un centro de investigación, pero es verdad que a mí siempre me entusiasmó leer y escribir. Y bueno, tuve la suerte de cruzarme en mi camino con Gonzalo Moure, que es uno de los mejores escritores que hay de literatura infantil y juvenil, que me animó a que, bueno, siguiera este camino, que me lo tomara en serio, me enseñó muchas cosas con una gran generosidad, así que cuando vendimos la casa familiar y me llegó un dinero, pues decidí hacerme el mejor regalo posible, regalarme tiempo. Me regalé 2 años para poder hacer eso que me gustaba, que era leer y escribir, y que solo lo podía hacer por las noches, cansada, con 3 hijas pequeñas, después del trabajo. Y va a estar en principio solo 2 años y llevo 13 años y medio en este camino como escritora, así que me siento muy afortunada. No te planteas volver a la investigación, ¿no? Por lo que... No. Esto a lo mejor es mucho más agradecido, ¿no? Porque, hombre, ganar un premio, además, acercarte a los jóvenes, es algo muy bonito, ¿no? Sí, claro, escribir para estos lectores tiene una doble pasión, ¿no? Que es, por un lado, la escritura, la creación, el salir de ti mismo, el convertirte en otros personajes, y luego el contacto con los niños y con los jóvenes. Los escritores de literatura infantil y juvenil vamos mucho a colegios, a institutos, a bibliotecas y estamos en permanente contacto con ellos. Son lectores pues entregados, sinceros. Si no les gusta, desde luego te lo dicen, pero como les guste, lo que hacen es darte un abrazo. Y bueno, yo creo que además ese contacto continuo con los niños, con los jóvenes, pues nos hace también a nosotros, ¿no? Estar también con esa mirada que tienen ellos tan limpia, tan asombrada, tan entusiasta del mundo. A lo mejor eso es lo que te decantó por la literatura infantil en vez de una literatura para adultos, ¿no? Sí, seguro, efecto, ¿no? Yo creo que por un lado escribo por recuperar ese paraíso que es la infancia,
la que yo viví, la que no viví también, ¿no? Y por otro lado, por volver a mirar el mundo con esos ojos que decía, ¿no? De los niños y de los jóvenes. Ujú, Eh, Me parece que aprendo mucho cada vez que escribo desde ese lugar. ujú. ¿Te planteas también escribir para adultos o ya te quieres centrar en ello, en esto, en la literatura infantil? Bueno, tengo una novela para adultos que no sé cómo colocarla, la verdad, no sé moverme en el mundo de la literatura de adultos. De todas formas, a mí lo que me gusta y lo que me sale es escribir para niños y jóvenes, así que en principio, Ujú, bueno, estoy feliz en este camino. ujú. Bueno, este libro está dirigido a niños de 8 años, ¿no? A partir de 8 años aproximadamente, ¿no? La historia, a lo mejor, también un poco de perseguir los sueños, ¿no? Sí, se habla de muchos temas en el libro, al final, temas que fueron saliendo solos, ¿no? Por un lado está la valentía, de hecho el título Más valiente que Napoleón, que por Mm, cierto se titula así porque cuando María Spelterini hizo esa hazaña de cruzar las cataratas del Niágara, los periódicos estadounidenses dijeron que, bueno, había superado el gran Blondie, que fue uno de los funambulistas que hizo también esta proeza, y que era una mujer más valiente que Napoleón. Se habla por un lado del valor, de la valentía, que no siempre se encuentra en hacer actos así, ¿no? mm, Heroicos, sino que muchas veces la valentía está en renunciar precisamente a hacerlos por la gente que quieres, ¿no? O la valentía también está en aceptar cuando se tienen miedos, o se habla también eso de alcanzar los sueños, pero bueno, a veces no es tan necesario alcanzar los sueños como el camino para llegar a ellos. También se habla de la familia, la importancia del apoyo, ¿no? Yo el libro lo dedico a mi familia, que es mi red en el alambre, y ujú, creo que, bueno, ese es otro de los temas que salen en el libro. No necesariamente esa familia además tiene que ser de sangre. Y también se habla de la diferencia, porque en el circo del siglo XIX pues eran exhibidos esos fenómenos, esos freaks, ¿no? Esas personas que tenían diferencias genéticas, los gigantes, los enanos, las siamesas, la mujer barbuda, y a pesar de, bueno, de que desde nuestra perspectiva no es tremendo eso, que fueran exhibidos, mm. esas personas se encontraban al final en el circo un modo de vida y además también una familia en muchas ocasiones, y se aceptaban, dándose cuenta de que somos mucho más que un rasgo genético. Y Mm, creo que, bueno, eso está obviamente presente en el libro porque 3 de sus personajes son de estos freaks, ¿no? Estos fenómenos. ujú. Bueno, tú tienes 60 libros, creo, algo más escritos. Hablabas de que se lo dedicas a tu familia. ¿Qué tiene un libro al final? ¿Tiene algo de ti, del escritor? ¿Dejáis algo plasmado, algo de realidad? Sí, sí, siempre, aunque sea muy ajeno el Ujú, mundo que estás contando, siempre estamos nosotros por debajo, por detrás, ¿no? En todos los personajes y en muchas de las acciones que uno escribe, pues está nuestra experiencia personal, porque al final es lo que conocemos, con lo cual, bueno, pues siempre estamos ahí, sí. ujú, ujú. Es un fondo de inspiración al final, ¿no? Sí, claro, lo que nos pasa a nosotros, en nuestro alrededor, ¿no? Todo eso siempre está en los libros. Al final esa doble vía de lo que uno ve afuera, ¿no? Fuera de nosotros, lo que encuentras en la realidad externa y lo que encuentras también dentro de ti. Y muchas veces, aunque estás escribiendo eso de temas de los que te tienes que documentar mucho, como yo para este libro, por ejemplo, leí mucho sobre el circo del siglo XIX, sobre, por supuesto, María Spelterini y algún otro personaje como Phineas Barnum real que cruza el libro. Bueno, pues todo eso es una documentación y aunque el mundo es un mundo muy ajeno a mí, el mundo del circo y el siglo XIX, pues estoy yo también, está mi experiencia, están muchas de las cosas que a mí me pasan y sobre todo que yo siento, ¿no? En la vida. Ujú. Es lo que decías, el circo, ¿no? Porque hoy en día el circo de hoy no tiene nada que ver con el circo de hace unos años. Ahora sería impensable este tipo de personajes. Es verdad que es una pregunta muy recurrente y es muy difícil contestar normalmente por los escritores, pero ¿tienes algún personaje favorito? ¿Te quedarías con alguno de ellos? Pues mira, la verdad que en este libro la mayoría de los personajes me sedujeron desde el principio, sobre todo estos 3 freaks, porque son personajes muy entrañables, ¿no? Enseguida les cogí cariño, enseguida me cautivaron.
pero hay uno de esos tres en concreto que es Cabeza Pequeña, que es como el más tierno, es el más frágil de esos tres personajes y es alguien al que quieres abrazar todo el rato. Por lo menos yo mientras escribía lo que me apetecía era tenerlo a mi lado y darle un abracito. Y creo que, bueno, hablando también con gente que ha leído el libro, es uno de los personajes más entrañables que hay. Bueno, pues nos vamos a quedar entonces con él. Hablabas de que tienes 3 hijas, ¿tú se lo das a leer a ellas? Imagino que tendrán que ser edades así más o menos, un poco más mayores, ¿no? De los 8 años. Sí, bueno, ahora ya tienen mis 3 hijas 20, 18 y 17 años, pero bueno, aún así a veces sí que leen, no siempre, porque además, bueno, escribo bastante y están un poco hartas de mí, pero, pero sí, sí, por ejemplo, sí que se lo leyó la pequeña antes de que se publicara. Y depende del libro, depende de lo que esté yo contando en el libro, pues a veces les pido que lo lean porque para mí es importante también su mirada, ¿no? Aunque su mirada ha ido cambiando, lógicamente, que ahora ya son mayores, pero yo necesito una lectura de personas, ¿no? Unas primeras lecturas. Siempre mi marido lee el libro, a veces Gonzalo Moure, este escritor del que hablaba, a veces también lee alguno de mis libros. Yo tengo otra amiga muy, muy lectora que trabaja en teatro, que también los lees y con sus comentarios yo vuelvo a corregir el libro siempre. Y a veces en esas primeras lecturas están mis hijas. Ajá. Bueno, eso es lo más objetivo que te puedes encontrar, desde luego. Sí. Hablas en el libro, bueno, el título es Más valiente que Napoleón. Es valiente también hoy en día dedicarse a la literatura infantil. Los niños ahora cada vez es más difícil, es más complicado que se enganchen a la lectura con tanta pantalla, móviles, sobreestimulados. ¿Es de valientes también escribir hoy en día para adolescentes? Bueno, es verdad que hay mucha competición, ¿no? Toda la tecnología que además provoca esa satisfacción inmediata y superficial y es complicado porque una lectura es algo que se tiene que hacer con lentitud, que es solitario, que es reflexivo. Bueno, sí. Sin embargo, las estadísticas dicen que ahora es cuando más se lee y que los niños son los que más leen, mucho más que los adultos, ¿no? Yo creo que es verdad que además hay una franja en la que los niños sí que se sienten cautivados por la lectura, sobre todo cuando la familia, ¿no? Pues lo fomentas, hay libros presentes, los padres leen, o colegios, nosotros que vamos, los escritores, digo que vamos a muchos colegios, a muchos institutos, hay profesionales, hay maestros, hay profesores que están dando de leer muchísimo, ¿no? También encuentras lo contrario. Pero es verdad que en general o sea, se lee más, se lee mucho, pero también hay que ver qué se lee y luego pues que sí, que hay mucha competencia y que es complicado conseguir hacer libros ¿no? que luchen contra eso, que consigan que el niño, que la niña, que el joven encuentre su tiempo y su espacio porque quiere adentrarse en la lectura contigo, ¿no? Con eso que le estás ofreciendo, es complicado. Bueno, es verdad que la pantalla lo que no va a tener nunca es eso, el tocar las hojas, el papel, ¿verdad? Que había miedo antes, hubo ahí un pequeño punto de inflexión en el que se pensaba que el papel iba a morir, iba a dar paso, pero como hacíamos antes, que no nos veían los telespectadores, estábamos oliendo el libro, ¿verdad? Porque este olor, las pantallas no lo tienen, ¿verdad? Es curioso porque, fíjate, yo leo mucho en ebook, porque además tengo tantos libros en casa que ya leo mucho en ebook y luego si hay alguno que me guste mucho lo compro también, ¿no? Pero mis hijas se niegan a leer en ebook. Es curioso esto, no quieren el libro en papel, lo necesitan en papel. Yo creo que también están un poco cansadas de las pantallas que están todo el día con el móvil, con el ordenador y entonces sí que... Y esto me lo he encontrado más en jóvenes, ¿no? Que no quieren leer en ebook, quieren leer en papel. Mira, lo mismo es que se van a quedar ciegos de aquí a nada, porque... Bueno, Mónica, pues muchísimas gracias. Dejamos aquí esta oferta literaria para jóvenes, Más valiente que Napoleón. Muchas gracias por habernos atendido. Y bueno, te esperamos aquí para tu próxima novela, tu próxima de adultos o de infantil o lo que sea. Pues muchísimas gracias, es un placer y gracias por darle un espacio a la literatura infantil y juvenil que creo que es necesario, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Mónica.
Bueno, y despedimos a Mónica y le damos la bienvenida ahora a Patricia García Rojo, que es otra de las ganadoras del premio Gran Angular por este libro que se titula El verano en que llegaron los lobos. Patricia, bienvenida, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí, encantada de compartir este ratito. Bueno, hemos pasado de literatura infantil dedicada a niños de 8 años aproximadamente y ahora subimos un poquito a la media edad, ¿no? Sí, subimos a unos lectores jóvenes, a unos lectores pues a partir de unos 14 años y bueno, como seguro que ha dicho Mónica, la literatura no tiene edad, pero ahí está la recomendación. Bueno, ¿y qué podemos encontrar en este libro? Bueno, pues en el verano en que llegaron los lobos vamos a ir a una realidad muy parecida a la nuestra, solo que hay una singularidad que nos diferencia y es que las personas en esta realidad pueden convertirse en animales. De hecho, nuestra protagonista Ana se convierte en ciervo y esto es un problema porque vive en un pueblo en el que todo el mundo se convierte en bandadas de pájaros, como podéis ver ahí en la portada, que es preciosa. Entonces, Ana va a vivir en este verano la llegada de los lobos que van a abrir el colmado del pueblo, una familia que se convierte en lobo, y va a haber un misterio, va a haber un crimen que tendrán que investigar. Entonces, una novela en la que vamos a tener eso: verano, sol, misterio, amor y mucha aventura. ¿Por qué los animales? ¿Por qué esa analogía con los animales? Pues mira, esto es algo anecdótico que surge del proceso de creación de la novela. Yo estaba muy embarazada el año pasado cuando estaba escribiendo esta novela y con muchísimas náuseas, me encontraba fatal y necesitaba evadirme. Entonces decidí virar en mi carpeta de Pinterest a ver si encontraba inspiración para escribir una novela. Y encontré una fotografía de un cuadro de Bea Sánchez, que es una pintora a la que admiro mucho, en la que aparecían unos personajes cruzados por el vuelo de varios pájaros. Y de pronto pensé, ¿y si las personas se pudiesen convertir en bandadas de pájaros? Y a partir de ahí nació toda la novela. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Que de cualquier pequeño, igual que cuando hablábamos con Mónica, que la inspiración está en cualquier sitio, pues eso, una carpeta de Pinterest, en tus hijos, en cualquier sitio, ¿no? Sí, 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 la inspiración yo siempre lo digo, que es simplemente una manera de mirar. Si tú miras al mundo con curiosidad y sabes hacer las preguntas adecuadas, vas a encontrar inspiración en todo, en el plato de macarrones, en la persona con la que te cruzas por la calle. ¿Y por qué también, pregunta, en vez de literatura para adultos, por qué los adolescentes, los jóvenes? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención para dirigir tu escritura Bueno, hacia ellos? entré en la literatura juvenil de una forma un poco anecdótica porque mi primera novela publicada la escribí para una prima mía que tenía 12 años en aquel momento. Entonces quizá era mi público y entonces pues, escribí para ella y luego me quedé porque a mí me encanta escribir literatura fantástica y desgraciadamente en España todavía hay muchísimos prejuicios con la literatura fantástica. Muy pocos adultos son los que se atreven a leerla y las editoriales que se atreven a publicar literatura fantástica para adultos suelen hacer pues tiradas más pequeñas. En cambio, descubrí que en la literatura juvenil había muchísima valentía con esto, que el lector joven estaba dispuesto a leer fantasía y que las tiradas eran mucho más grandes. Entonces investigué un poco el mundillo de la literatura juvenil, descubrí que es una familia encantadora y muy amable y me quedé porque el público joven es un público apasionado que transforma cualquier historia en una aventura para toda la vida. Fíjate, a lo mejor los adultos ya nos cortamos esa imaginación, ¿no? Para la literatura fantástica, es como, no, vamos a lo más... Porque en tu novela también hay una parte policíaca, por así decirlo, pero parece que está más reservada para los adultos, que somos como más, ¿no? Más centrados, más Sí, cuadriculados. sí, no sé por qué nos pasa esto, porque luego hay muchísimos adultos que cogen una novela de fantasía. Bueno, hemos visto el fenómeno hace poco con Juego de Tronos, ¿no? Que ¿Verdad? de adultos han leído esta saga de fantasía y han disfrutado como locos. Yo creo que hay un poco un prejuicio que dice que la imaginación es para la infancia, y cuando es una amiga estupenda que nos puede ayudar a solucionar problemas a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, y ganar el premio Gran Angular, ¿qué supone para ti?
Pues mira, es este pan debajo del brazo que traen los niños, ¿verdad? Porque Ujú, ¿quién me iba a decir a mí cuando yo escribía esta novela sintiéndome tan mal el verano pasado que iba a acabar ganando el premio Gran Angular? Es una ilusión enorme volver a ganar este premio y hacerlo en este momento, ¿no? Poderlo compartir con mi hija y que sea ese pan que trae debajo del brazo. ujú. Bueno, nos has dicho que tiene, tiene de todo, tiene amor, tiene aventura, tiene intriga, pero también tiene un poquito de trasfondo del hecho de sentirse a lo mejor aceptado en un grupo o cuando no te sientes aceptado en un grupo, ¿no? Que es lo que muchas veces les pasa a muchos adolescentes hoy en día. Sí, efectivamente, como he dicho al principio, Ana es un ciervo, es una chica ciervo en un pueblo de pájaros. Ujú, Entonces, claro, ella no puede volar. Sus amigos, por ejemplo, por la tarde, cuando están bañándose en la playa, vuelan a la isla a darse el último baño allí. Pero ella ujú, no puede acompañarlos porque ella no puede volar. Tendría que coger su barca y ir hacia allí, que ujú, pues es una tortura. Entonces ella se siente diferente porque es diferente y sobre todo porque la hacen sentirse diferente, porque el grupo la nota como alguien fuera de la norma. Me interesaba mucho jugar con esta idea de cómo señalamos a lo diferente. Luego se verá también cuando llegan los lobos, ¿no? Que además de ser diferentes tienen pinta de depredadores, con lo que ya, ¿para ujú. qué queremos más? Pero me gustaba mucho investigar sobre esto, sobre las relaciones sociales cuando uno no encaja en el molde que los demás deciden para él, porque al final no son decisiones individuales. Y creo que el personaje de Ana lo hace muy bien a lo largo de la novela, porque no renuncia a ser quien es. Sí, porque muchas veces lo que se hace es, bueno, pues seguir a la masa, ¿no? Para intentar encajar y al final hay una infelicidad porque tú no eres así, ¿no? Efectivamente. Ujú. El intentar encajar y renunciar a uno mismo a la larga sale caro. Yo creo que lo hemos descubierto muchos adultos que renunciamos a quienes éramos de adolescentes, porque yo creo que la adolescencia es un momento en el que nos sentimos raros siempre. Mm, Como decía un amigo mío, normal, normal no hay nadie. Y no. la adolescencia es un momento especialmente complicado para ellos. Y cuando somos adultos de pronto nos damos cuenta, ¿no? Y miramos atrás y decimos, ah, ¿por qué renuncié a mí mismo? ¿Por qué me dejé guiar por lo que decían? ¿Por qué no rompí con aquellas amistades que no me aportaban nada? Y bueno, Ana va descubriendo muchas cosas en la novela y va descubriendo que a veces pues existen también términos medios, que no tengo por qué renunciar a mí, no tengo por qué renunciar a ti, podemos encontrar un punto intermedio en el que ser felices. Ujú. Pero además eres profesora. Ujú. Sí, sí, soy profesora de lengua y literatura en un instituto. Bueno, eso es maravilloso, ya los tienes ahí completamente. ¿Cómo notas a los chicos? ¿Les gusta leer? Ahí todavía empieza otra vez, hablábamos antes con Mónica también, que ahora vuelve otra vez los chicos a coger los libros, se acercan otra vez, a lo mejor también fruto de la pandemia, que es verdad que se dispararon los lectores. Sí, la verdad es que hay de todo, ¿eh? A mí me sorprende que a día de hoy hay una generación de lectores voraces. Yo descubro en clase que hay algunos, ¿no? Dos, tres niños que leen con una voracidad que yo digo, "Jo, ojalá hubiesen sido mis amigos cuando yo era pequeña y me sentía tan sola como lectora voraz". Y es muy guay que estos jóvenes hacen comunidad a través de redes sociales, crean cuentas especializadas en crítica literaria, que es algo Mm, alucinante que tú con 15 años tengas una cuenta en Instagram de crítica literaria y comparten impresiones, comparten lectura, hacen club de lectura online, o sea que por un lado tenemos este fenómeno maravilloso y brutal, con un impacto brutal en ventas, que se está viendo que la literatura infantil y juvenil está mejor que nunca, pero por otro lado tenemos a jóvenes que no se acercan a un libro ni con un palo y a los que tenemos que intentar seducir para descubrirles el mundo de la literatura, porque muchas veces vienen con prejuicios adquiridos de etapas más tempranas o de sentirse solo en la lectura. Hace 2 años hice una experiencia muy bonita de diario, mis memorias como lector, mi diario como lector, mi biografía lectora con mis ujú. alumnos y muchos de ellos dejaron de leer en el momento en que ya sabían leer y de pronto sus padres o sus abuelos los abandonan y los dejan solos con los libros. Entonces, qué bonito que lectores tan diferentes hubiesen sido si hubiesen seguido acompañados por sus familias. Ujú. Es verdad que muchas veces la culpa tenemos los padres, porque a lo mejor no adaptamos la lectura
a la edad que tienen o lo que no les gusta. Ahí pecamos yo creo que un poco de demasiado saber más de lo que queremos saber de nuestros hijos, ¿no? En vez de preguntarles. Claro, es complicado, es complicado. Cada familia tiene que encontrar su manera, pero yo creo que acompañar y compartir las lecturas con los niños y con los jóvenes es lo que hace que eso continúe. Yo nunca olvidaré esos almuerzos en casa de mis padres en los que el tema de conversación era el libro que estábamos leyendo entre todos, o cuando llegaba Harry Potter, por ejemplo, que eran una saga que leímos los cuatro y que eran libros que llegaban a la mesa camilla, no podían sacarse de la mesa camilla, no podían llevártelo a leértelo a tu cuarto y como te fuese a hacer pipí, llegaba alguien y cogía el libro y ya no podía seguir hasta que lo abandonasen. Yo creo que la lectura compartida hace mucho bien. Uh-huh. Bueno, Patricia, ¿qué tienes en mente? Bueno, este fue el verano pasado, pero yo estoy segura de que ya tienes algo en mente que está rodando, ¿no? Sí, sí, bueno, la cabeza nunca para. Ahora estoy muy contenta porque en el día 8, mañana sale a la venta una nueva saga para niños, para primeros lectores en Barco de Vapor Blanco, que se llaman Los Mugres, y que va de unas criaturitas basurillas que nacen cada vez que alguien tira un papel al suelo, y se encargan de juntar la basura para crear grandes montones porque sueñan con convertir el mundo en un vertedero. Entonces vamos a ver las aventuras de estos basurillas, de los mugres, y cómo Ro, un mugre limpio, intenta evitar que consigan sus planes. Ajá, qué divertido. Bueno, pues eso, mira, además de este, que es para un poquito más mayores, 14 años adolescentes, pues también los mugrecitos, ¿no? Sí, los mugres. Los mugres. También se lo recomendamos aquí a nuestros espectadores. Patricia, enhorabuena por este premio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado este ratito. Un abrazo, gracias. Adiós. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.